Dejo una frase que ha dicho ella, cito textualmente: no cabe hablar de verdadera igualdad despreciando la diferencia biológica. Gracias, Elisa. Porque sabemos que una mala atención al parto no imposibilita la lactancia materna, pero una buena atención la favorece siempre. Nos pareció importante contar con Inma Marcos en este congreso para que los no la conozcáis. Inma Marcos es matrón, es investigadora y docente en lactancia materna, es IMGLC y desde 1998, desde el voluntariado como asesora de lactancia en un grupo de apoyo de la Asociación Habla Lactancia Materna, estamos seguras de que aprenderemos de ella muchas cosas sobre el camino derítero al siempre cálido éxodo materno. Tranquilo. ¿Sí? Gracias a... ¿Se oye? ¿Cuál es el otro? El otro. ¿Ahora? Sí. Bueno, quería agradecer también a la organización del congreso haberme invitado y darme la oportunidad de compartir mis ideas y mis conocimientos con vosotras. Y antes que nada me gustaría mucho saber cuántas embarazadas hay en esta sala. Ajá. Bueno, acá unas que igual lo viste. Muchas felicidades. A ver, porque el embarazo es la máxima expresión de salud y capacidad creativa del cuerpo femenino. Es un estado de buena esperanza. Cada embarazada lleva dentro el milagro de la vida. Y no sé si os habéis dado cuenta, si tratáis habitualmente mujeres embarazadas o habéis estado embarazadas o acompañado en una embarazada en algún momento de vuestra vida, que todas ellas tienen una hipersensibilidad emocional muy importante. Esto significa que comentarios o acciones las pueden herir con más facilidad de lo normal. Y resulta que todos los sentimientos maternos pasan a través del cordón umbilical, pasan mediante sustancias químicas que tanto pueden transmitir en los disgustos como las alegrías. Entonces, esta hipersensibilidad emocional de las embarazadas es como un escudo protector para el bebé intrauterino. Y si os dais cuenta, todas las culturas del mundo intentan cuidar a las embarazadas de que no sufran, de que no tengan disgustos. El estrés materno, y aquí no me refiero a los nervios normales del día a día, me refiero a un estrés materno intenso y continuado. Por ejemplo, una embarazada que sufre mobbing intenso en el trabajo, una embarazada que está viviendo una separación de pareja durante el embarazo o que está viviendo una agonía y muerte de un familiar muy cercano durante el embarazo. O sea, no es unos nervios normales. Digamos que los efectos más conocidos del estrés materno continuado e intenso en las embarazadas es el parto prematuro y el bajo peso o retraso de crecimiento intrauterino. También se ha demostrado que sufrir estrés intenso en el primer trimestre del embarazo puede predisponer a un aborto o puede predisponer a alteraciones congénitas tipo como el labio leucóvido. Pero ahora hay nuevas evidencias científicas que explican que cuando una mujer embarazada sufre estrés continuado e intenso, su bebé intrauterino queda expuesto a altas dosis de cortisol, que es la hormona del estrés, del sufrimiento.
Y esto conlleva a que en la niñez y en la vida adulta, esta persona va a tener unos niveles de cortisol también más altos y ello le va a predisponer a sufrir trastornos emocionales, afectivos, de conducta, también metabólicos y también cardiovasculares. Al empezar acá he explicado que el embarazo es una expresión de salud, pero a menudo sucede que muchas embarazadas salen angustiadas de las consultas médicas, entran sanas y felices y salen enfermas y llenas de ansiedad. Durante una visita de seguimiento, la actitud no verbal, el tono de voz empleado, el contacto visual o falta del mismo pueden tener efectos poderosos sobre el estado emocional de una mujer. Y ahora os quería poner un ejemplo, ¿no? No sé cuántas de las presentes han sufrido en sus carnes la insistencia de la comadrona o del ginecólogo en que solo tenían que ganar 1 kilo por mes o que estaban engordando demasiado, ¿no? Pues vamos a hacer un cálculo para que veáis lo que es real, ¿no? ¿Cuánto peso hay que ganar? Vamos a pensar que el aumento normal incluye 1 kilo más de pecho, un crecimiento importante en el primer trimestre del embarazo sobre todo. La matriz, que normalmente pesa 20 gramos, acaba pesando 1 kilo al final del embarazo. La zaceta, junto con el cordón, aproximadamente ronda 1 kilo. 1 kilo o litro de carbohidrato. Vamos a comer un bebé normalito de 3,5 kilos. Un par de litros de sangre más circulando por el cuerpo. 4 kilitos de retención de líquidos, de líquido intercelular. Sabéis que todas las embarazadas, sobre todo al final, se hinchan las encías, se erematiza la cara, las piernas, en todo el cuerpo hay una retención de líquidos importante. Y luego, como mínimo, 4 kilitos de grasa para tener reservas de leche. Un poquito de cartucheras son importantes. Sumamos todo esto y un peso normal, mira qué sano. 17,5 kilos. Vamos, que las embarazadas disfrutar de la comida, ¿vale? Y no os sufráis demasiado por eso. Digamos que el encarnizamiento y diagnóstico con las embarazadas está basado en la idea de que las embarazadas y las clientas son problemas en potencia y que aquel embarazo sano es el que todavía no hicieron suficientes pruebas como para detectar un problema. Mira, las ecografías, a ver, con esta explicación no quiero para nada decir que no hay que hacer ecografías, ¿vale? Pero simplemente que no se abuse de ellas, que no se hagan ecografías lúdicas, ¿no? Para las cuadronet, todo esto. Y las ecografías no son nada exactas, tienen un margen de error tremendo y no se ha demostrado que sean inocuas. Los ultrasonidos son una forma de energía que causan efectos físicos en los tejidos, como vibraciones y aumento de la temperatura. Estos aumentos de temperatura pueden causar daño en un sistema nervioso en proceso de desarrollo y crecimiento, y esto está demostrado en animales. En humanos no se ha demostrado, pero sí en animales pequeños, en embriones de ratones. Entonces, en el año 2001, un investigador hizo la siguiente prueba para comprobar si los ultrasonidos podían molestar al bebé. Y introdujo un micrófono pequeñito, un hidrófono. Un hidrófono es un micrófono que sirve para el medio acuático. Introdujo un hidrófono en miniatura dentro de la matriz de una mujer embarazada para medir la intensidad del sonido traducido
de los ultrasonidos dirigido directamente al hidrófono. Resulta que el sonido que llegó hasta el hidrófono alcanzó los 100 decibelios, que es exactamente la misma intensidad de ruido que ocasiona un tren entrando a toda marcha en una estación de metro. Entonces es importante limitar el número de ecografías a las justas y necesarias, que en España el protocolo de seguimiento del embarazo dice que son 3, en la semana 12, en la semana 20 y en la semana 33. Pero en el Reino Unido solo son 2, una en la semana 12 y otra en la 20. Y en Holanda es solamente una, en la semana 18-19. Con frecuencia en la privada muchos médicos tienen costumbre de hacer una ecografía cada mes. Y lo hacen porque si pasan luego el ticket a la mutua de solo visita, no les sale tan a cuenta como si pasan visita mascográfica. También lo hacen como para que los padres disfruten de ver al bebé. Desde el modelo médico se cree que la tecnología es superior a la naturaleza y que las máquinas son más fiables que las personas. Pero una buena comadrona, con sus manos, es capaz de sacar más información de una barriga embarazada que una ecografía. Con unas manos puedes ver el tamaño del bebé, su grado de encajamiento, cómo está colocado, su grado de flexión, el porcentaje de bebé que ocupa la matriz, la cantidad de líquido, el tono muscular de la matriz, y puedes llegar a percibir si el parto está cercano o si está todavía lejos. Todo eso una eco no te lo dice. Y el margen de error de las manos de una comadrona para calcular el peso del bebé intrauterino es pequeñísimo comparado con una ecografía. La última revisión Cochrane dice que la ecografía de tercer trimestre por rutina no está indicada. El parto, mucho más que el hecho físico en sí, tiene una dimensión muy importante, espiritual y mística, que muy pocas mujeres pueden vivir y muy pocos profesionales que acompañan partos han podido ver. Es un viaje interior. Te entregas a la fuerza de la vida, permites que tu cuerpo haga lo que tiene que hacer y asumes el dolor en un acto de amor. Vivir un parto fisiológico, empoderador y consciente es un crecimiento personal espiritual muy grande, que luego, después de haber vivido algo así, no vuelves a ver la vida desde la misma perspectiva. Para sentir lo que una mujer que acaba de parir, muchas personas suben el Everest o corren una maratón de 40 kilómetros. Y mientras están en estas situaciones, también sufren dolor y gritan "no puedo". Pero luego, cuando llegan a la meta, cuando llegan a la cumbre, se sienten renacer, se sienten más fuertes que nunca y capaces de todo en la vida. Pero, ¿qué sentirían si fueran llevados a la cumbre con un teleférico? ¿O qué sentirían si fueran llevados a la meta con un coche, no? ¿Y qué siente una mujer a la que le sacan su bebé y nota lo menos posible? No hay nada más poderoso en esta tierra que una mujer dando a luz. Y cuando se quita y se elimina el dolor, también se elimina el poder. Y debido al miedo al dolor,
Muchas mujeres están regalando este poder a los profesionales. El parto no es un acto quirúrgico, es un hecho trascendental y sagrado, es la llegada de la vida a este mundo. Y existe un concepto erróneo en la sociedad. No solamente los profesionales tienen el concepto erróneo, es toda la sociedad entera, ¿no? De que un parto es un suceso terrible, muy doloroso, muy peligroso, que para llegar a buen fin necesita la presencia de un médico, y esto no es cierto. Un parto de entrada no es peligroso ni terrible, no es un acto quirúrgico y no necesita para nada la presencia de un médico. Cuando eres un profesional que atiende partos y miras los partos desde el miedo, desde la falta de confianza en el cuerpo de las mujeres, desde la falta de confianza en la capacidad de los bebés para nacer, vas a aplicar toda la tecnología en los partos de bajo riesgo. Y esto va a ocasionar más problemas, va a iatrogenizar. Iatrogenia quiere decir hacer daño con la medicina. Cuando aplicas toda la tecnología en los partos de bajo riesgo, los conviertes en alto riesgo. Entonces, claro, cuanto más manipulas un parto, más números de que éste se tuerza y que tengas que hacer más acciones para resolver los problemas que causan las acciones que hiciste. Al final de todo, acabas viendo tantos problemas en los partos que acabas teniendo cada vez más miedo al parto, menos confianza. Y entonces, para la siguiente ocasión, todavía estás más predispuesto a intervenir de entrada. O sea, es como una situación un poco perversa. El parto medicalizado dirigido disminuye la autoestima y la autoconfianza de las mujeres en su propio cuerpo, también de cara al miedo a la lactancia, ¿no? Mujeres que salen del hospital con la sensación de que me lo han sacado, yo no he participado, suerte de los médicos, yo no hice nada, ¿no? Y luego también ocasiona más problemas para la lactancia, más secuelas dolorosas. Es muy difícil amamantar en una posición correcta cuando te lo tienes que pensar para sentarte por el dolor de los puntos de la episiotomía, o iniciar una lactancia materna con el dolor postoperatorio de una cesárea, cuando llevas una sonda vesical, una vía, y cuando girarte en la cama de un lado a otro es un auténtico suplicio. También los bebés que nacen de partos estimulados, inducidos con oxitocina, suelen estar estresados, irritables y poco predispuestos a mamar. Y aquellas cesáreas programadas por nalgas en la semana 37-38 a veces pueden causar prematuridad iatrogénica, o sea, un bebé que igual necesitaba 42 semanas o más. No todas las manzanas caen del árbol el mismo día. Hay bebés que necesitan más tiempo de cocción que otros. Y a menudo son bebés que nacen con un patrón de succión inmaduro y eficaz, que se comportan todavía como fetos, que duermen mucho, comen poco. Y todo esto puede generar muchos problemas en la lactancia. En cambio, cuando el parto es fisiológico, la madre comienza la maternidad con el sentimiento de llevar el control, totalmente empoderada y con la sensación de ser capaz de todo. Una madre sin secuelas físicas, recuperada en poco tiempo, con fuerzas para cuidar a su bebé. Y un bebé, pues no estresado, con todos sus reflejos activos, vinculándose sin problemas a su madre. Y ahora he hecho una selección de unas pocas prácticas bastante frecuentes que la evidencia científica señala como nocivas, que no se deberían utilizar por norma en los partos, en la rutina. Y aquí es un estudio que dice que la oxitocina intraparto, o sea, estimular todos los partos con oxitocina, pues se relaciona con una hemorragia severa. Y esto es porque si una mujer durante horas lleva la oxitocina por una inducción, por una estimulación de parto,
se saturan todos los receptores de la matriz y en el momento después del nacimiento es posible que la oxitocina falle, que no haga efecto. Y esto es un riesgo independiente y es efecto dosis dependiente. O sea, cuanto más horas de oxitocina, más riesgo de hemorragia grave. Y luego está el tema de la monitorización cardiotocográfica. Por suerte, se han implementado estrategias para la atención al parto normal. ¿Habéis oído hablar todas del parto normal? Que por cierto, todavía no es normal. Normal se considera algo lo que se realiza con más frecuencia y actualmente en España con más frecuencia por defecto es el parto medicalizado dirigido. Pero se puso este nombre de normal para que algún día lleve a ser normal el parto fisiológico, ¿vale? Cada vez hay más hospitales donde las mujeres pueden escoger y pueden llevar el parto con auscultación intermitente, pero todavía sí que utiliza muchísimo la auscultación continuada, la cardiotomografía o las famosas correas, ¿no? Muchas mujeres entran en trabajo de parto al hospital, que les colocan el cardiotocógrafo y no se retira hasta que nace el bebé. Y el obstetra uruguayo Caldeiro Barcia, en los años 60, inventó el aparato de cuestión y años después, cuando vio lo que sucedió con su invento, pues dijo esta famosa frase, ¿no? Que yo inventé la monitorización cardiotocográfica continua para poder ayudar en aquellos partos con problemas, pero no para poner en problemas a todas las mujeres de parto. La evidencia científica hace muchos años que dice que llevar el cardiotocógrafo continuo comparado con la auscultación intermitente con un aparato Doppler no mejora la salud de los bebés ni de las mamás y sí que dispara el número de cesáreas. ¿Por qué? Pues porque hay muchos falsos positivos. Cuando tú llevas el monitor todo el rato, es fácil que el bebé haga algún descenso del latido fetal totalmente fisiológico e irrelevante, que no significa nada, pero que ya obliga a actuar. Además, es fácil que, o sea, normalmente se suele priorizar que la gráfica del latido fetal y las contracciones se dibuje bien y se vea bien. Y para que esto suceda, la mujer debe estar quieta, tumbada en la cama boca arriba. Si se mueve mucho, pues ya se pierde el foco, las contracciones no se dibujan bien, ¿no? Y el estar inmóvil es como el primer paso para necesitar la anestesia peridural. La anestesia peridural hace que necesites oxitocina y romper bolsa y ahí empieza la cascada de intervenciones. En cambio, con la auscultación intermitente, la mujer tiene libertad absoluta de movimientos y es la cocadrona la que coloca el transductor para escuchar el latido independientemente de cómo esté la mujer, con lo cual se favorece un parto fisiológico. Y ahora vamos a hablar de la posición de nitotomía en el nacimiento. Esta posición se usa mayormente porque se considera en parto como el acto quirúrgico, entonces se colocan en la misma posición que si se fueran a operar de la vagina, ¿no? Con la zona a interpelir lo más expuesta y fácil acceso al profesional que atiende. Pero si os dais cuenta, ya en el lenguaje no verbal, esta posición indica cosas no muy bonitas, ¿no? Como sumisión, vulnerabilidad, pasividad. Estás tan expuesta que pueden hacer cualquier cosa y tú no puedes participar, estás mirando el techo. Por otro lado, es una posición más difícil todavía para que nazca el bebé. El diámetro anteroposterior que va del saque valgubis queda más estrecho y el nacimiento es más difícil. Y también aumenta el riesgo de sufrimiento fecal. Cuando una mujer embarazada a término está boca arriba, muchas veces el estar plana boca arriba hay un efecto Caldeiro, que es una hipotensión, baja la tensión de la madre
y se siente con náuseas, mareada, sensación de ahogo, de falta de aire, porque el peso del bebé chafa la vena cava inferior y esto disminuye la sangre con oxígeno que llega hacia el cerebro de la madre. Y también disminuye la sangre con oxígeno que llega hacia el bebé, porque al haber menos fuerza, hipotensión, menos tensión arterial, hay menos fuerza con la que la sangre oxigenada llega hacia el bebé. Por otro lado, cuando una mujer en esta posición está pujando con pujos dirigidos, se le insta a coger aire y empujar largo y seguido, y cuando no puede más, cambiar el aire, coger de nuevo aire y volver a empujar. Y tenemos a una mujer que está respirando igual 2 veces en 1 minuto. Y nadie de los presentes se acuerda de que el bebé respira justo lo que respira su madre. Si le sumas la oxitocina, el efecto Caldeiro, la dificultad de intercambio de oxígeno de la mamá con el bebé, pues ahí aparecen las bradicardias sostenidas de expulsivo. El bebé empieza a hacer alteraciones del latido serias que inducen a los profesionales a rápidamente actuar con un forceps, una ventosa, un Kisteler para sacar el bebé. Las bradicardias sostenidas de expulsivo son un término prácticamente desconocido cuando se atienden los partos de forma vertical y fisiológica. Durante el proceso de parto existe una sincronía total de los movimientos de la madre con los movimientos del bebé. O sea, toda embarazada, cuando está de parto, cada vez que tiene una contracción, el cuerpo le pide hacer ciertas cosas o colocarse en cierta posición, ya sea de pie, apoyada en la pared con la barriga hacia adelante, en cuadrupedia, apoyando todo el peso de una pierna, todo el peso en la pierna derecha o en la izquierda, o balancear la cadera de un lado a otro. Cada el cuerpo le pide algo diferente. Y normalmente lo que el cuerpo le pide a la madre que haga es lo que su bebé necesita que ella haga para poder hacer la rotación y el descenso bien. Por ejemplo, si un bebé está colocada su espalda terapia en posterior hacia la derecha, la mamá instintivamente va a necesitar colocarse en una posición de cuadrupedia con el peso más bien echado sobre el lado izquierdo de su cuerpo, y esto le va a aliviar el dolor y va a ayudar también a su bebé. Por eso es muy importante que las madres durante el parto tengan libertad absoluta de movimientos. Y siempre tienen que ser los profesionales los que se adapten a la posición que desea poner la mujer, porque la silla de partos no le va bien a todas las mujeres. Hay mujeres que les va mejor colgarse a peso de un fular y el cuello de su marido, o arruclillarse, o ponerse tumbadas de lado, o en cuclilla, o en cuadrupedia, o de rodillas. No hay por qué marcar y dirigir tampoco las posiciones, aunque sean fisiológicas, aunque sean verticales, a las mujeres. Y aquí vamos a la episiotomía. La evidencia científica no apoya la episiotomía. Un médico estadounidense a principios del siglo pasado divulgó e institucionalizó la realización de la episiotomía, un médico llamado De Lee. Para que veáis un poco de qué iba este nombre, una frase famosa suya es: el embarazo es una enfermedad que dura 9 meses, ¿no? Él divulgó la inconveniencia tan grande, ¿no? Para que no te desgarres, te desgarro yo. En fin, nunca hubo ninguna evidencia científica que apoyara la introducción de la episiotomía, y ahora pues hay muchos estudios se están realizando para valorar que la episiotomía de retina no se debe realizar. El único caso en que se debería realizar una episiotomía es cuando tenemos un periné muy rígido que está frenando la salida de la cabecita del bebé, la cabecita coronando,
y estamos detectando con el latido fetal una posible asfixia del bebé, y si cortas el periné puedes ganar unos minutos. Deciros que en el año 2000, cuando yo dejé de trabajar en hospitales, la tasa de episiotonías en primerizas rondaba el 90%. Y ahora ha mejorado mucho la cosa, porque han bajado a un 27 o un 30%, y algunos hospitales están en un 20%. Pero las comadronas que asistimos partos en casa tenemos un 0%. Porque esta situación que he descrito de probable asfixia fetal con periné rígido, pues yo en mi caso todavía no se me ha dado. Aquí en esta foto ilustra pues las manos de una comadrona con una compresa calentita apoyando para ayudar a dilatar el periné y que salga la cabecita despacio y sin necesidad de toquetear, ni meter dedos, ni manipular. También deciros que si os fijáis, la vagina por dentro está llena de repliegues, es como un abanico que poquito a poco se abre el día del parto, porque además los bebés cuando nacen no quieren dañar a su madre y todos bajan haciendo el efecto yo-yo. Y es que cuando la madre empuja, la cabecita baja, 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 y cuando deja de empujar vuelve a subir y se guarda. Y la siguiente contracción vuelve a bajar y luego vuelve a subir. Y cada vez baja más y sube menos, hasta que llega un momento en que ya no vuelve a subir y ya empieza a coronar, y ahí es cuando la madre siente el aro de fuego y 2 o 3 contracciones más y nace. De este modo, el bebé va abriendo camino, va abriendo el abanico poquito a poco y va adaptando la forma de los tejidos de la madre a lo que él necesita para no romper nada. Algunas veces, cuando la mamá está dando a luz y el profesional que atiende ve esto, de que luego el bebé vuelve a subir, le dice a la mamá: es que no empujas bien, ¿no? Que se te vuelve a subir para arriba. Pues sepáis que es normal, es fisiológico y así ha de ser. Y no hay que echar mano de cristales para solucionarlo. Y también deciros que siempre un desgarro no es un fracaso. Un desgarro siempre es mucho mejor que una episiotomía. Duele menos, sangra menos, cicatriza mejor y no deja secuelas a largo plazo como dejan las episiotomías. Y además, las episiotomías favorecen los desgarros de 3er y 4er grado, porque le enseñas al tejido por dónde romperse. Si tenéis un trozo de tela y algodón y pegáis un tirón fuerte, no se va a romper, pero si yo ahora doy un tijeretazo y doy un tirón, se me va a bajar todo. ¿Sí? Y aquí os ilustro cómo es que un parto no necesita un campo estéril. No hace falta ponerse bata, mascarilla, gorro para atender un parto como si fuera una operación o un acto quirúrgico, porque no lo es. Además, un parto no tiene nada de limpio. Ahí sale de todo. Sale neces, sale orina, sale líquido amniótico, sangre, mucosidad, un bebé, o sea. Y la vagina está llena de bacterias, o sea, no tiene. ¿No? Y ponerse guantes, mascarilla, gorro a la hora de atender el parto. ¿Cómo se siente una mujer que el profesional que le atiende pone toda esa distancia entre ella y él? A ver, está bien ponerse guantes para protegerse de los fluidos, ¿no? Tanto tú que no contamines a la mujer con tus manos, como que la mujer no te contamine a ti. De todos modos, si el parto es poco manipulado, tú solamente has de recoger al bebé, no has de estar ahí hurgando ni toqueteando. En fin, pues qué casualidad de la vida, ¿no? Que los bebés nacen con la boca apuntando al ano de la madre. Y lo normal es que un ano materno de mujer en fase de pujos esté sucio de restos fecales, porque cuando baja la cabeza arrastra todo lo que hay en el recto. De hecho, las comadronas, cuando vemos salir caca,
en un parto nos ponemos muy contentas, porque sabemos que justo detrás de las cartas va la cabeza. Es un buen signo. ¿Y por qué? ¿Por qué puede ser esto, no? Pues resulta que los bebés necesitan rápidamente contaminarse de la flora bacteriana de su madre. Cuanto antes mejor. Y por eso la naturaleza lo ha hecho así. Se sabe que los bebés nacidos por cesárea tienen un microbioma alterado. No es tan bueno. Y tener un microbioma alterado altera la salud. Y los bebés nacidos por cesárea o de partos muy desinfectados tienen más riesgo de enfermedades autoinmunes, de alergias y de asma. Pero hay una segunda oportunidad. Un bebé que nace por cesárea puede recuperar en parte este microbioma si es colocado inmediatamente piel con piel y su madre lo huele, lo besa, le respira cerca y las primeras gotas de calostro acaban de contaminar al bebé de las buenas bacterias maternas. De todas formas, el intestino del bebé no es estéril. O sea, durante el tercer trimestre de embarazo, las bacterias de los intestinos de la madre, a través del líquido amniótico, migran al bebé y una tercera parte de los intestinos del bebé ya están pobladas cuando nace. Otra tercera parte se contamina a través del parto y otra última parte a través de las primeras gotas de calostro. Y os explico que se ha descubierto recientemente que los seres humanos somos superorganismos, que estamos llenos de bacterias, que de cada célula propia tenemos 10 bacterias y que del estado de este microbioma depende nuestra salud. Y el microbioma lo heredamos, se hereda de madres a hijas. Mientras no haya cesárea, yo ahora mismo debo tener el microbioma de mi tatarabuela. En el momento en que una hija nace por cesárea se corta esta transmisión de microbioma. Y os explico que la doctora María Gloria de Línguez Bello está llevando a cabo un estudio internacional que todavía no está terminado, que se ha hecho en Australia, en Nueva York y en Puerto Rico, en el cual han cogido el vaginal swab, que es a las mujeres que tenían cesárea, una hora mínimo antes del nacimiento por cesárea, se les ha introducido en la vagina una gasa enrollada en forma de tampón. Y en el momento en que ha nacido el bebé, se ha extraído esta gasa y se les ha pasado a los bebés rápidamente por la cara, primero por la boca, por la cara, por la boca y por todo el cuerpo. Y después han comprobado que los bebés que se les ha hecho esto tienen el microbioma mejor que los bebés que han nacido por cesárea y no se les ha hecho eso. Igualmente, los bebés que se les ha hecho el vaginal swab tienen la microbiota, no la tienen tan bien como los nacidos por parto vaginal. Y encontré este estudio holandés donde estudiaron 1.032 muestras fecales de bebés de un mes de vida y comprobaron que el mejor microbioma era aquel que tenían los bebés nacidos por vía vaginal en casa y que tenían lactancia materna exclusiva. Cuando una mujer que ha dado la luz recuerda el momento del parto, la imagen espera que os llene esta primera mirada, el primer abrazo, ¿no? El primer contacto. Y vuelvo a decir que es un momento sagrado, es la guiada de la vida a este mundo, ¿no? Y los profesionales que hemos podido presenciar este milagro deberíamos tener una actitud de reverencia y de respeto, ¿no? Tanto hacia la madre como hacia el bebé. Y aquí me gusta poner estas palabras de la comadrona Consuelo Ruiz Berecías, ¿no? De yo siempre entregada al bebé, a la recién parida, con una reverencia.
conmoción, como quien entrega un fantástico y un divino tesoro. Y ahora vamos a hablar de qué pasa con la placenta. Les subía que el factor más importante que nos asegura un buen alumbramiento de la placenta fisiológico y seguro es que previamente haya sobrevivido un parto fisiológico y respetado. Y encontré este estudio donde vieron que afecta para mal a la lactancia el hecho de administrar oxitocina para alumbrar la placenta a las mujeres, en la gestión activa de la tercera etapa del parto, que es el alumbramiento, que dificultaba la lactancia y reducía su duración. Es un estudio hecho en Inglaterra en el año 2014, con 268 madres. La mitad recibió oxitocina intramuscular para alumbrar la placenta y la otra mitad no la recibió. Y no hubo diferencias en el inicio de la lactancia, pero sí que las que habían recibido oxitocina tenían una predisposición a tener dificultades a las 2 y a las 6 semanas y a abandonar la lactancia antes de tiempo. Las mujeres, después del parto, tanto en el parto como en el parto, tienen un equilibrio exquisito de las hormonas en su sangre. Y cuando pones oxitocina exógena, alteras este equilibrio, porque en el momento en que tú pones oxitocina sintética a una mujer, su hipófisis deja de segregar esta oxitocina endógena, que la sintética solo tiene efectos a nivel mecánico, de contracciones uterinas. En cambio, la endógena tiene efectos a nivel emocional y a nivel de lactancia y a muchos niveles, ¿no? Entonces, la inyección de oxitocina puede reducir las respuestas naturales del cuerpo a estas hormonas, lo cual haría más difícil la lactancia materna. Cuando nació el bebé, el parto todavía no ha terminado. Y es importante mantener el mismo clima de respeto, privacidad, poca iluminación, pocos estímulos verbales, calor ambiental, así como la no intervención y la no entrada y salida de personas extrañas al lugar del nacimiento. No cumplir estas reglas puede impedir la liberación del pico de oxitocina de la madre y nos puede ocasionar una atonía uterina y una hemorragia grave. Y esperar después de que nació el bebé a que salga la placenta. El hecho de vestirse de verde, ponerse bata, mascarilla, guantes estériles y estar allí delante de la mujer que no puedes tocar absolutamente nada porque se supone que estás en un campo estéril, hace que te entren las prisas. O sea, mirad, en los hospitales del Reino Unido, las comadronas que atienden los partos no se ponen toda esta parafernalia para asistir los partos. Y cuando tú no estás con las manos así estériles, que no puedes tocar nada delante de un parto, pues no tienes prisa. Y hay muchas cosas que hacer. Una vez sale el bebé, dejas el bebé encima de la madre, el cordón latiendo, y te pones a escribir papeles, a hacer mil cosas que hacer, que no estar allí esperando a que salga la placenta, que se te van las manos y te dan ganas de tirar del cordón y forzar la salida de la placenta. Una vez ha nacido el bebé colocado encima de su madre ocasiona sensaciones táctiles, los movimientos del bebé, y la madre que lo huele, lo toca, y esto también estimula un pico de oxitocina. Y prácticamente todas las mujeres embarazadas tienen una hiperosmia, o sea, un exceso de capacidad de oler. Os suena, sobre todo el primer trimestre, entrar en la cocina, abrir un armario y la sensación de asco que te da, ¿no? Los olores tan intensos. Esto está hecho especial para que estas madres, cuando nace el bebé, lo puedan oler. Y el olor de la cabecita del bebé genera un pico de oxitocina muy grande a la madre que ayuda a sacar la placenta. No es buena idea ponerle un gorrito al bebé. Si está piel con piel y tapado con una talla o con una toalla caliente, ya será
suficiente. Al mismo tiempo, los bebés, cuando nacen vaginalmente, nacen con una descarga de catecolaminas, hormonas del estrés, que les estimula el bulbo raquídeo y les aumenta la capacidad de orientación olfatoria. Y son capaces de llegar al pecho buscando por olor perfectamente. En cambio, los bebés nacidos por cesárea programada, que tienen muy bajos niveles de catecolaminas y hormonas del estrés en la sangre, no son capaces de llegar al pecho por olor, no tienen esta estimulación del bulbo raquídeo y esta capacidad de orientación olfatoria. El paso del bebé, el paso de la cabecita del bebé por un canal tan estrecho les ocasiona una descarga de adrenalina, pero además, y en el momento de la transición antes de los pujos, muchas mujeres, las mujeres de parto le desencadenan un subidón de adrenalina, que es la fase del no puedo. Las mujeres entran en un momento dado en un estado de desesperación, porque la adrenalina es la hormona que te hace atacar o huir. Y este subidón de adrenalina pasa a raudales por el cordón umbilical. Y entonces el bebé nace en estado de alerta, con los ojos muy abiertos y un poco buscando a ver dónde está mi nabo y dónde tengo que mamar. Y esto les ayuda a abrir los pulmones, a respirar por primera vez y a estar fuertes para entrar en la vida. Y es pues un estrés beneficioso que se va a solucionar poco a poco con el piel con piel, y con la succión se les va a ir pasando este estrés, y al cabo de unas 2 horitas, que es el tiempo de vida que dura la adrenalina en sangre, van a entrar en un periodo de descanso, de sueño, de letargia. Digamos que tras un parto normal, la madre y el bebé tienen en su sangre un cóctel hormonal de endorfinas, prolactina, oxitocina, que hace que tengan sentimientos muy intensos de amor, de apego. Sobre todo los derivados mórficos, las endorfinas dan con intensidad, ¿no? Dan este apego con intensidad. Y esto también favorece el pico de oxitocina necesario para alumbrar con seguridad la placenta. Tras un parto normal, los bebés también buscan el contacto visual con su madre. ¿Sabéis que se han hecho investigaciones? Se ha descubierto que los bebés nacen diseñados para reconocer las caras humanas, y cuando nacen buscan establecer la mirada con una cara humana. Y ideal que sea la cara de su madre, ¿no? Que los colocas boca abajo sobre su madre con la cabeza mirando para un lado o para otro, ellos cabecean y buscan esta primera mirada, que, cómo no, también va a ayudar a producir el pico de oxitocina en la madre. Las madres tienen la capacidad de sincronía térmica. Mantienen el calor del bebé siempre que no haya ninguna tela de por medio, piel con piel. Mantienen la temperatura del bebé ideal mucho mejor y con mayor eficacia que las cunas térmicas o las incubadoras. Y son tan perfectas que pueden enfriar al bebé si éste está muy caliente, o calentarlo rápidamente si está frío. Incluso se ha comprobado que cuando se ponen gemelos o mellizos encima del pecho de la madre, piel con piel, la mitad del tórax que corresponde al bebé, que está más frío, se calienta más rápido que la mitad del tórax que corresponde al bebé, que no necesita tanto calor. Una vez nace el bebé, el cordón late fuertemente, entre 3 y 20 minutos, y a veces más. Y de este modo, la naturaleza asegura que el bebé tiene 2 fuentes aseguradas de oxígeno cuando nace. Si por lo que sea no respira al nacer, el cordón latiendo le sigue llevando sangre oxigenada. O sea, funciona como un reanimador neonatal incorporado,
y durante estos minutos que late el cordón, se le transfiere al bebé una cantidad de sangre importante que corresponde a una tercera parte del volumen total que luego tendrá el bebé, con lo cual se le regala unas reservas importantes de hierro. Y esto es todavía más importante cuando el bebé es de bajo peso o es prematuro, porque la reserva de hierro, los bebés incauterinos la hacen el último mes dentro de la barriga. Es importante no clampar el cordón hasta que éste está completamente frío, blanco, pálido, flácido, de modo que cuando colocas la pinza no estás ejerciendo ninguna acción y entonces no hay peligro de que dañes al bebé. La última revisión Cochrane del año 2013, como conclusiones principales, tuvo estas. Primero, que el clampaje tardío no aumentó la tasa de hemorragias maternas. Y esto está claro porque cuando tú permites que se vacíe la placenta y la placenta pesa menos, su salida es más fácil. Que el clampaje tardío mejoró de forma importante el hematocrito y las reservas de hierro en los bebés. Y lo siguiente es muy fuerte, que el clampaje tardío aumentó el peso de los bebés en una media de 101 gramos. Y luego hay una conclusión retorcida, y aquí se ve claro que los investigadores de esta revisión no estaban muy de acuerdo con el clampaje tardío, ¿no? Porque dijeron que comparado los bebés que se clampaba de forma tardía por los que se clampaba de forma temprana, no había más ictericia. No había más ictericia de un grupo con el otro, pero sí que entre los pocos bebés se venían más ictericia, entre los que se había clampado tardíamente, había un ligero aumento estadístico muy pequeño de bebés que necesitaron fototerapia. Entonces, como conclusión, los investigadores dijeron que estaba muy bien el clampaje tardío, que les daba buenas reservas de hierro a los bebés, pero que era preferible solo practicarlo si había acceso a una unidad de neonatología donde se pudiera realizar fototerapia. Y todo esto que os explico considera el clampaje tardío a los 3 minutos, pero es que 3 minutos es lo mínimo que late el cordón. La mayoría laten mucho más. Y en los partos en casa acostumbramos a clampar el cordón después que salió la placenta. Y ahora que está tan de moda hacer donaciones de cordón, nadie le preguntó al bebé si él quería donar su propia sangre. O sea, esa sangre pertenece al bebé. Si la madre no sabe nada de todo esto, igualmente van a clampar el cordón y incinerar la placenta tal cual, bueno, está bien que lo done, pero si sabe todo esto, es mejor que la sangre será que el bebé que es para él y para eso está diseñado. Por si a alguien le queda alguna duda, la imagen de la derecha se ve un color que no se puede pinzar todavía. Está lleno, latiendo, y en la imagen izquierda podéis ver un cordón frío, flácido, blanco, totalmente colapsado. Aquí sí que se puede. Esta gráfica me gusta porque ilustra claramente cómo a medida que se va vaciando la placenta, se va llenando de fluidez. Veis a la derecha un bebé normal que no se le ha clampado el cordón y está rojo como un demonio. Y en el otro lado un bebé pálido rosa que se le ha clampado el cordón de forma temprana. Y lo de la derecha no es polilobulia, es normolobulia. Pensar que las tasas de hemoglobina normales que consideran los pediatras neonatólogos hoy en día están basadas en investigaciones hechas con bebés a los que se les ha clampado el cordón de forma temprana, con lo cual no se deberían considerar normales. Y ahora vamos a hablar del alumbramiento
de la placenta. Cuando nace el bebé, el útero empieza a contraerse para ayudar a desprender la placenta, y estas contracciones uterinas hacen que las fibras constriñen los vasos sanguíneos, impiden que la sangre vuelva al arco vascular materno. Ahí se crea como una congestión muy grande, se rompen los vasos sanguíneos y se sueltan, se desprenden las vellosidades de la placenta. Se forma un coágulo detrás de la placenta y esta se va soltando. La placenta desciende, se sitúa en el segmento inferior y las contracciones uterinas van cerrando con fuerza los vasos sanguíneos que las atraviesan. Y los factores de coagulación aumentados crean rápidamente una malla de fibrina que cubre toda la superficie donde estaba anteriormente la placenta. Y aquí es cuando externamente vamos a ver como que asoma un poco de sangre oscura, el cordón se alarga y la mujer siente de nuevo contracciones. Y mayormente en verticalidad, la propia mujer o la comadrona pueden traccionar suavemente el cordón para acabar de liberar la placenta. No hay ninguna prisa con la placenta. Siempre que no hay sangrado y la madre está bien, no hay por qué correr. Fisiológicamente, la mayoría de las veces, las placentas tardan en salir entre media hora y una hora. Y aquí, pues, parece mentira que haya que demostrar algo así. Que los bebés, donde mejor están al nacer, es piel con piel encima de su madre, ¿no? Pues hay muchos estudios que lo demuestran, que tienen una temperatura axilar mayor, una glicemia más alta, una mejor saturación de oxígeno, un ritmo cardíaco más estable, menos llanto, lloran menos, qué cosas, ¿eh? Pero aunque no fuera por todo esto, solo porque los bebés son más felices y sus madres también, solo por eso ya no habría que separarnos. Y os diría, vale, no separar los bebés más que en caso de vida o muerte, pero ni siquiera es necesario en ese caso. En esta foto podéis ver, es una foto tomada en un taller de resucitación neonatal para comadronas de una formación de Tartu en Cas, en la cual no vamos a perder el tiempo tontamente cortando el cordón del bebé y llevándonoslo a otro sitio, porque la mejor tabla de resucitación neonatal es el cuerpo de la madre, el pecho, el esternón de la madre, donde la cabecita del bebé queda ligeramente inclinada hacia atrás, con lo cual es fantástico. Además, es un cuerpo caliente que nos va a mantener al bebé con calor. La madre nos va a estar ayudando, acariciando a su bebé y llamándolo de nuevo a la vida, y va a estar viendo todo lo que los profesionales hacemos para sacar adelante a su bebé. Por suerte, como muchos de los profesionales que atendemos partos habéis comprobado, los bebés vienen con el gen de la vida, con las ganas de vivir tan incorporadas que es muy fácil reanimarnos. Nada que les hace suele salir enseguida y rápido adelante. No tiene nada que ver con los adultos, con la reanimación de los adultos. Lo peor que le puede pasar a un bebé al nacer es que le separen de su madre, y el peor recuerdo que tiene una madre de su parto es cuando se llevaron a su bebé. El llanto prolongado provoca estrés y desesperación en el bebé, y los bebés sienten que les va la vida en ello y lloran desesperados hasta que son reunidos con su madre o bien pierden fuerzas para seguir llorando, ¿no? Y se les dispara la cifra de cortisol en sangre, les baja la glicemia, les baja la temperatura, se les dispara el pulso, se les altera la respiración. Todos los bebés, si les dejas piel con piel encima de su madre y te esperas, son capaces de llegar por sí solos al pecho y mamar en posición súper correcta. Y si a un bebé le permites que haga esto, ya siempre mamará bien, siempre lo hará bien.
O sea, se ha comprobado que los bebés que se les permite vivir esta experiencia de recién nacidos, sus madres luego tienen menos problemas, menos grietas, menos complicaciones en la lactancia. Pensar que nuestros bebés son súper listos, tienen un gran cerebro. Y, por ejemplo, una perra no ayuda a sus cachorritos a que se coloquen al pecho, van solos. Si los perritos son rapaces, nuestros bebés mucho más. Y digamos que las comadronas, las IFLC, las asesoras de lactancia, las madres, no sabemos colocar los bebés al pecho, pero ellos saben. Si se les permite, lo hacen perfecto. Respetar la vida significa cuidar a las madres y a los bebés. Cuidar a las madres como si fueran diosas, como si fueran tu hermano. Cuidar a los bebés como si fueran tu hijo, como si fueran un divino tesoro. Si ves de ese modo los nacimientos, ya no puedes practicar la violencia obstétrica, ya no te sale. Respetar la vida significa también trabajar brindando a las madres y a los bebés los mejores cuidados basados en la evidencia científica actualizada. Y también respetar la vida significa priorizar las necesidades de los bebés y de las mamás por encima de nuestras necesidades. Gracias. Si alguien tiene preguntas o comentarios.